No, algo nuevo, una nueva técnica. No la hizo bien, pero él procuró su mayor esfuerzo. Mañana será mejor, Dios mediante. Usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Esto es un espacio para el análisis crítico, dice la presentación anterior. Definitivamente el análisis crítico que viene, por supuesto, de parte de quien sabe de eso, que es el pastor Henry Contreras, de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Estaremos acompañándoles en los controles del señor Alberton García, novato todavía, pero ahí, batallando, con la victoria. La supervisión de programación del señor Diego Abogado, la gerencia general Oscar Rebolledo, la dirección de la estación, quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes. Todos nosotros repetimos acompañando al pastor Henry Contreras. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Ganamos unos minuticos de tiempo el día de hoy. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, a través del 0412-636-9658. Y si llevan gusto llamarnos al estudio, puede hacerlo a través del 0239-9925655. Pastor, buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días para todas y todos los que nos sintonizan en esta hora en el espacio Cátedra Bíblica. Continuamos el día de hoy con el tema de teología de la creación. Hoy vamos a estar dedicando tiempo al tema de un mundo encantado, un mundo en cierto modo hechizado. Fue el tema que nosotros ventilamos el día de ayer y bueno, nos queda el día de mañana para tratar el tema acerca del mal. Debemos ir viendo esto por etapas, como lo estamos viendo, ya que la teología de la creación es un tema muy amplio, muy amplio. Ayer hablábamos de esto como un derecho humano. De hecho, ayer la hermana Isabel nos escribió con respecto acerca del Rosh Hashanah, que es un año como cabeza, y eso no pretende otra cosa que conmemorar o recordar el mito de la creación. Estoy hablando de la palabra mito, y algunos podrían sentirse escandalizados por esto. El mito no es entenderse como una mentira, sino como un género literario. Cuando nosotros acudimos al mundo bíblico, no estamos hablando de algo que no pretenda ser verdad, sino que la verdad que va a expresar el tema de la creación lo va a expresar por un género literario llamado mito. Quiere decir que no porque no esté expresado de manera literal, deje de ser cierto. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ella nos escribía con respecto al Rosh Hashanah. Ayer ella estuvo haciendo algunas investigaciones, me facilitó algunas notas, y yo quiero compartir parte de esa nota porque nos ayuda mucho con respecto al tema que nosotros estamos estudiando, el Rosh Hashanah. También se habla acerca del Yom Kippur. Específicamente se trata el tema acerca del calendario hebreo y la fe de Israel como una fe histórica, mientras que la fe de los otros pueblos no pretende ni necesariamente tiene por qué ser histórica. Bueno, el calendario hebreo refleja esto porque nos encontramos nosotros con las principales fiestas judías, y las principales fiestas judías son fiestas históricas, tal es el caso del Pesaj o Pascua, el caso de Sukkot, y otro tipo de fiestas que se remontan a acontecimientos históricos, acontecimientos nacionales para el pueblo de Israel, donde Dios lo libera de la esclavitud, en este caso de Egipto, lo lleva a recibir la Torá en el monte Sinaí, y a través de esa travesía por el desierto, Dios va forjando el pueblo, y así históricamente ellos van conmemorando muchas de sus celebraciones. De hecho, la Pascua judía es una Pascua que se celebra anualmente y recuerda aquella gesta libertaria de parte de Dios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. De tal manera que las grandes festividades del pueblo de Israel se remontan a acontecimientos históricos. Sin embargo, el Rosh Hashanah, que es en este caso el año cabeza, pretende hablarnos acerca del comienzo de la creación, y ya esto no tiene nada que ver con un acontecimiento histórico, sino que tiene que ver con un acontecimiento humano, con un acontecimiento del mundo,
con un acontecimiento propio de todos los pueblos, y de allí la categoría mitos creacionales, que son propias de todas las culturas, de todos los pueblos. Incluso esta parte del mundo también tiene sus cosmovisiones acerca de la creación, para los que no les guste la palabra mito. Entonces se celebra el tiempo en el que se originó la creación, y esto es propio de todos los pueblos, del mundo, de la espiritualidad, es propio del género humano. El Rosh Hashanah entonces alude no a ningún suceso histórico, sino al comienzo de la creación. Entonces, esto exalta los valores universales de todos los seres humanos y de la creación, porque hace alusión al momento en el que Dios llamó a existencia las cosas. Hace alusión al momento en el que hizo acto de presencia el primer hombre y, por ende, todos los hombres, porque todos tenemos los mismos derechos, sin menoscabo alguno, de tal manera que el Rosh Hashanah es importante porque celebra la igualdad de todos los seres humanos, sin menoscabo de ninguno, sin esgrimir ningún derecho a una raza superior. Sí, qué interesante. Muy interesante, toda vez que justamente el día de ayer la hermana nos hizo ese aporte, nos introdujo ese aporte tan interesante. Y ayer justamente en la Organización de Naciones Unidas, nuestro presidente hablaba acerca de la igualdad de los seres humanos. Ah, bueno, imagínense. No hay casualidad. No hay casualidad. No la hay, no la existe. Entonces, bueno, por esa razón quería hacer alusión a un comentario que está inmerso en el tema que nosotros estamos tratando, y en este momento pues le vamos a dedicar tiempo a un mundo desacralizado. Tenemos que hacer un esfuerzo por desacralizar el mundo, porque hoy lo sagrado lo quieren encontrar en todas partes, en las cosas. Y los pecados también. Ah, bueno. Inventan pecados hasta donde no existe. A eso también se dedica la tarea mucha gente, ¿no? Pero entonces, este propósito legítimo, bíblico, de desacralizar la creación es bueno. Además, es absolutamente necesario. Todo este capítulo 1 del Génesis es un intento de desacralizar la creación, porque la creación era considerada algo sagrado, algo absoluto, algo divino, hasta que la Biblia nos la presenta en condición de criatura y no en condición divina. Entonces, es bien importante desacralizar las cosas, desacralizar el mundo. Mire, uno va, se monta en la camioneta, llega a la entrada, echa la llave, se encuentra con una capilla, en toda la entrada echa la llave, y antes de la entrada echa la llave, y las personas automáticamente se persignan. Y varias veces. Y lo hacen varias veces. Parece ser que entre más lo hacen, más ratifican. Exacto. Eso da cuenta de algo aparentemente sagrado en ese lugar. Eso da cuenta de un tabú, de un misterio, de algo inexplicable, de algo que la gente no conoce, pero de lo cual tienen que protegerse o buscar algún tipo de ayuda. Eso es un mundo sacralizado. Yo conocí una persona que si pasaba por un lugar de eso, o un templo católico, y no se persignaba, se devolvía y lo hacía, porque estaba convencido que de no hacerlo, algo malo le iba a suceder. Bueno, porque un mundo sacralizado habla de eso. Cuando uno estudia los conceptos de lo sacro, de lo sagrado, incluso de los santos tiene dos caras. Tiene una cara fascinante y otra cara atemorizante. Lo santo es lo sagrado y al mismo tiempo es lo terrible. Lo que no se puede ver es un tabú completamente. Entonces, esto solamente es aplicable a Dios. A veces nosotros no somos conscientes de esto, pero solamente Dios tiene algo inapreciable, inaprensible, y al mismo tiempo tiene algo que nos fascina, nos encanta, nos enamora, nos apasiona. Entonces, solamente a Dios es atribuible esta categoría. Los que tengan duda pueden estudiar los santos, pero estudianlo desde el punto de vista etimológico. Correcto. Y lo sacro, para que no vayan a pensar que yo estoy inventando esto, porque en la Biblia está presente esta categoría tan importante. Entonces, nosotros encontramos un mundo sacralizado tanto afuera con los paganos
pero también en los espacios cristianos nos encontramos nosotros con mundos sacralizados, atribuyéndole categorías de santidad a las cosas creadas antes que al Creador. Nosotros encontramos, por ejemplo, con iglesias donde para poder orar hay que voltear la silla de frente al púlpito, porque de lo contrario usted le estaría dando la espalda al lugar santo. Justamente quería hacerle el comentario que uno observa en algunas congregaciones que reivindican y practican mitos y ritos judíos. Sí, señor. Entonces, todavía en pleno siglo XXI tenemos un mundo encantado, un mundo hechizado, e incluso todavía nosotros insistimos en mantener lugares, espacios sagrados, cosas sagradas, cuando lo único santo en este momento debe ser Dios. Amén. Debe ser Dios. Entonces, de allí la importancia del tema que nosotros queremos tratar hoy. No más que una tesis, es una verdad que no pretende ser tanto una teoría sobre el origen del mundo, sino una interpretación bíblica de lo que la Escritura enseña acerca de las cosas creadas. Es de esto que nosotros queremos tratar hoy. Lo mundano es la raíz última del mundo. El mundo es realmente y no es aparentemente, ya que Dios le confiere su ser. Dios le confiere ser al mundo, y justamente por eso es que el mundo aparece como criatura y no como algo divino. Aparece como algo creado y no admite categorías panteístas ni categorías sacrales. De allí el mandato que Dios le da al hombre de dominar la tierra, es desacralizarla, quitarle esas categorías divinas. Es que el hombre inclusive, los que practican esa creencia, es hasta torpe. ¿Por qué? Porque si pudiéramos establecer un orden jerárquico en las cosas, tenemos que primero está Dios, después de Él nos colocó a nosotros en autoridad sobre el resto de la creación. Amén. Y cuando las personas practican, ¿verdad? Y sacralizan lo que es la creación, están colocando a la creación, inclusive, por encima de nosotros. Y nosotros, en tal sentido, somos mayordomos. Así es. En la creación, es el papel. Muy malo mayordomo, por cierto. Bastante malos. Pero es el papel bajo el cual nos ha definido a nosotros el Creador. Entonces, por eso el mundo es como es criatura. Y en ello tiene su razón de ser. El mundo no es una magnitud absoluta, ni tampoco las cosas. Las cosas anteriormente eran mediadores válidos entre Dios y los hombres, pero eran mediadores temporales. En este momento, el único mediador válido entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Nosotros debemos comprender esto. Entonces, devolverle al mundo su categoría, ¿ok? Y no atribuirle categoría absoluta o panteísta, como hemos comentado en otros momentos. Si no fuese porque existe el infinito, o Dios en este caso, entonces nosotros podríamos confundirlo a Él con el mundo, confundirlo a Él con lo creado. En cambio, el infinito o Dios en este caso existe y tiene una diferencia con lo creado, con la creación. La creación aparece en una condición finita, en una relación de dependencia, y su permanencia depende del amor de Dios, del cuidado de Dios, la providencia de Dios, la asistencia de Dios. Entonces nosotros debemos tener esto claro. No se trata pues solamente del problema de los orígenes, sino de la naturaleza real que tiene la creación, donde no tiene una categoría absoluta, sino que tiene una categoría creada. De esto se trata el tema. En cierto modo, bueno, no vamos a mencionar esa expresión para no hacer más técnico el tema de lo que lo estamos haciendo. Entonces, nuestra afirmación de fe, la condición propia del mundo, es una condición de criatura, es una condición de lo creado,
y debemos mantenernos en esto. Bueno, las consecuencias de esta afirmación que estamos haciendo acerca de la creación como algo creado y no como algo digno de rendirle culto o de ponerlo como un mediador válido entre Dios y los hombres, es una afirmación trascendental, reviste de mucha importancia para nuestra fe, para nuestra relación con Dios. Ya es tópica la afirmación, o ya es un lugar común, la afirmación que existe entre aceptar la creación, no con categorías absolutas, sino como algo creado simplemente, y el descubrimiento de la civilización y de un mundo más avanzado. Gracias a aceptar el mundo en condición de criatura y no en condición de Dios o de divinidad, es que ha podido haber un avance progresivo en la técnica, en la ciencia, en el descubrimiento científico. Porque mientras la creación se considerara como divina, ¿quién se atrevía a esculcarla? Claro. ¿Quién se atrevía a investigarla, a ahondar en ella? ¿Qué hombre se podía atrever a intentar dominarla? Ningún hombre se podía atrever a aceptar el mandato divino sobre la creación. Por eso dicen, no me consta a mí, porque yo no soy especialista en este tipo de afirmación que voy a hacer, pero hacer un comentario porque es un lugar común. Dicen que el Libertador dijo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. Independientemente de que él haya afirmado eso o no, la afirmación es bíblica. Hacer que la naturaleza obedezca al hombre es algo bíblico. Fíjese usted, pastor, usted le está dando una dimensión completamente distinta a lo que normalmente uno oye de las personas que han detractado de esa proclama. Fue una proclama del Libertador. Amén. Y usted me está dando una dimensión que, entre otras cosas, me hace sentir muy bien. Porque usted me está diciendo que es un principio bíblico, la naturaleza. La naturaleza Dios la creó para que nosotros nos señoreáramos sobre ella, no al revés. Así es. Wow. Es que esta es la verdad bíblica que estamos viendo allí. Eso me gustó mucho. Si el Libertador lo pronunció, estaba profundamente bíblico. Pero fíjese que se levantaron contra él los religiosos. Claro. ¿Y por qué se levantaron contra él los religiosos? Porque tenían el mundo sacralizado. Ellos se sabían la verdad. Claro que la sabían. Y la manipulaban. Pero les convenía tener un mundo sacralizado para tener al ser humano dormido. Entonces, eso sería algo poco más o menos así como hacen uno ve las películas en las islas de la Polinesia y todo eso, que hay el dios volcán y tal. Entonces, el sacerdote daba el sacrificio a una doncella y tal. Entonces, porque era el sacerdote el que era capaz de, a través de esa acción, aplacar la ira de ese Dios de ellos. Exactamente. Y cuando estudiamos las civilizaciones antiguas, siempre nos vamos a encontrar con un mundo encantado. Nos vamos a encontrar con sacerdotes, con chamanes, con profetas. Nos vamos a encontrar nosotros con figuras mediadoras entre Dios y los hombres. Y sin esos mediadores era imposible el trato con el Creador. Están en las categorías. Después tenía que entrar el rito, el sacrificio, todo un lenguaje sacro, un lenguaje sacral, que si no se pronunciaban las palabras correctas, entonces venían las consecuencias de no haber pronunciado esas palabras correctas en los lugares correctos, en el tiempo correcto. Entonces aparecía con categoría sagrada el tiempo, el lugar, las palabras, el rito, el sacerdote como mediador, el chamán, el brujo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos encontramos entonces con un mundo que se movía y se experimentaba desde ese punto de vista a través de todo ese tiempo. Entonces, con la fe en la creación como criatura y no con categorías de absoluto, eso da pie al nacimiento de la civilización técnico-científica. El mundo estaba sumergido en un mundo, en una categoría de encantamiento.
El mundo estaba embrujado, endemoniado estaba el mundo. Me va a perdonar la expresión, pero esta es una verdad que uno la puede ver en la Biblia, estudiándola seriamente. Entonces, las civilizaciones orientales o las culturas ancestrales, como la cultura india, china, ellos no fueron los primeros en dar el paso hacia la ciencia o hacia la tecnología, no fue un mundo occidentalizado, pero más clave todavía, un mundo cristianizado, un mundo evangelizado, fue el mundo que dio el paso hacia los avances y los descubrimientos científicos. Este es el aporte de la fe en la creación. Bueno, el avance tecnológico, el que podamos hoy hablar por un medio de comunicación, se lo debemos a eso. ¿Y por qué entonces vemos con tanta frecuencia? Hermanos de la fe que se empeñan entonces en negar los avances tecnológicos y retrotraernos a la época de la prehistoria. Por el ejemplo, mundo sacral, todavía un mundo encantado, todavía un mundo sacralizado, donde piensan que Dios se opone a que nosotros dominemos las cosas. No, Dios se opone a que le rindamos culto a las cosas, pero no a que tengamos dominio sobre las cosas. Porque Dios nos puso en la tierra como señores de esta tierra. Pero obviamente tendríamos sería otro tema cuestionar la mayordomía, ¿no? Y ese señorío, y el abuso y el maltrato y la explotación, que nosotros muchas veces somos explotados dentro de un sistema, ¿no? Pero lo cierto es que el aporte de la fe, una fe en la creación, y aquí es bueno el credo, aunque muchas veces hemos buscado y criticado el credo, pero ese credo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Exactamente, ha sido una categoría importante que hace un aporte definitivo a nuestra fe en un Dios creador y un mundo que no tiene por qué tener categorías divinas. Entonces este es el aporte serio, el avance que ha hecho el Evangelio, en cierto modo, a un mundo que hay que irlo desacralizando. Hay que meterle la lupa, sobre todo a las iglesias, para uno ver los niveles de sacralización que hay. Sí, hermana, se vuelve al tema del aceite, se vuelve al tema de los lugares, se vuelve al tema, vamos a ver la mensajería de texto. Sí, no, disculpe que lo interrumpa, pero justamente acabamos de recibir un mensaje del pastor Romero y tiene que ver con lo que usted está diciendo. Dice, el ser humano siempre quiere sacralizar las cosas. Hoy día algunos llamados cristianos lo han hecho con el agua y los aceites utilizando como bendito. Soy Romero. Amén, gracias pastor, gracias por escribirnos y el comentario tan adecuado. En esto, nosotros encontramos estos espacios y estas cosas sagradas dentro de la iglesia. Fíjese usted, cuando no deberían estar ya no deberían tener, no deberían capitular con tanta fuerza con respecto a nuestra fe, a nuestras creencias. La Biblia se opone a una divinización del cosmos y de las cosas. La Biblia es tajante con respecto a eso. Por eso la vez pasada, cuando aquí surge una controversia con respecto al tema del ayuno, que si el ayuno santificaba, que si el ayuno no sé cuántas cosas. Mire, eso es algo propio del vientre y de los alimentos. Y eso es propio, tanto el vientre como los alimentos son categorías creadas. Lo único que puede dar santidad, que se le puede atribuir santo, es a lo no creado. Y lo no creado tiene que ver con Dios, con Jesús, tiene que ver con el Espíritu Santo, con la Biblia. Así es. Cuando estudiamos nosotros la Escritura, todas estas manifestaciones de Dios y de la divinidad santifican. Pero ningún alimento puede darnos santidad o quitárnosla. Porque son cosas creadas. Volvemos al ejemplo del agua. Exactamente. El agua bendita. Entonces hay que desacralizar, desencantar las cosas, porque son asuntos muy delicados. Gente que no busca a Dios sino es a través del velo, que hay que voltear la silla para no darle la espalda al púlpito, porque el púlpito es el lugar santísimo, que parte de la Biblia dice que el púlpito sea el lugar santísimo. Todavía nosotros nos movemos bajo el estamento antiguo, donde en el templo de Salomón estaba el atrio,
estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Todo eso fue abolido en Cristo. Nosotros tenemos que comprender esto de una vez. Y dejar de buscar a Dios por los rincones. Eso es correcto. Entonces, la Biblia tajantemente desacraliza las cosas. La Biblia le niega el carácter divino a las cosas creadas, a la creación. La Biblia va desdivinizando el cosmos, niega el panteísmo, y la evangelización se daba en esa línea, en dejar la idolatría y volverse a Dios. Quiere decir que cuando Jesús caminó sobre las aguas también es una muestra bíblica. Bueno, Jesús podía hacer lo que fuera. Sí, señor. Pero vamos con el caso de Moisés, por ejemplo, cuando Dios abre el manto a un mandato de Moisés, porque se lo otorgó fue a Dios. Amén. No que las aguas dijeron, amanecieron, ay, ¿será que hoy viene Moisés por allí? Entonces yo me voy a abrir para que ellos pasen. No. Mire todo lo que perdió Adán. Qué bruto. Todo lo que perdió Adán. El llamado era para él a dominar, a tener dominio. Y Jesús exhibe el dominio como un nuevo Adán. Jesús camina sobre las aguas. Jesús tiene hegemonía sobre la enfermedad, sobre un mundo espiritualizado. Jesús muestra tener poder, dominio absoluto. Le habla a la enfermedad, le habla a los microbios. Jesús le habla a la muerte. Jesús le habla a un mundo sacralizado. Dominaba los elementos completamente. Adán de nuevo. Así. El nuevo y definitivo Adán. Entonces, para que usted vea de qué estamos hablando nosotros, que la Biblia no es un libro religioso. Es otra cosa, es otro tema. Entonces, fíjense que las religiones propias de la naturaleza son las que exaltan el cosmos, mientras que la religión o la verdad bíblica no exalta el cosmos. Por eso que yo no hago más horóscopo. Más nunca. Más nunca. Le da su lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en la creación, tal cual como la presenta Dios, o no tanto fe en la creación, sino fe en el Creador, tal cual como lo presenta la Escritura, el mundo aparece relativizado, el mundo pierde su lugar sacro, el hombre le pierde su respeto, ese respeto de carácter divino, y puede manipularlo, puede dominarlo. El hombre ya no va a vivir en un mundo encantado, ni en un mundo hechizado, ni demonizado, y se dispone a dominarlo. Se dispone a avanzar y a cumplir con el mandato de Dios. El mundo vivía atraído por las fuerzas cósmicas, la fuerza del rayo, de la tormenta, la grandeza del mar. El pueblo de Israel se ve el mar, y el mar es como una fuerza amenazante para el pueblo de Israel. Bueno, cuando nosotros revisamos las condiciones geográficas del pueblo de Israel, que lo más grande que parecía tener era el lago de Galilea. Imagínense cuando ven a un mar tan grande, wow, eso fue algo que les provocó a ellos espanto y temor. Mucha agua para tan poca gente. Aparte de que los filisteos eran gente de mar, y con ellos siempre tuvieron conflictos. Entonces eso fue como un poder de un mal personificado donde habita el Leviatán. Entonces ellos empezaron a ver en el mar la fuerza oscura. Esto aparece en el libro de Apocalipsis también, donde el mar ya no es. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta todos estos elementos que nosotros estamos viendo. Hay que desencantar el mundo, deshechizarlo, y ya no podemos vivir pegados a esas fuerzas magnéticas o cósmicas que se le atribuían a la creación, y desde allí se descubrían algo que se le llamaban, voy a decir 3 palabras técnicas, después las vamos a explicar, que eran las teofanías, las hierofanías, las cratofanías. Es decir, el mundo en el despliegue digamos, de sus manifestaciones, por ejemplo, cuando el rayo se desprendía y tocaba la piedra, eso se interpretaba como una cratofanía, es decir, una manifestación de fuerza de parte de la divinidad, de parte de Dios. Ok, entonces, porque ¿qué pasaba? Que el rayo tocaba la piedra, le cambiaba de forma, y si usted estaba allí en condición aparecía en condición de testiga, y aparecía como elegida por esa divinidad para que usted se convirtiera en su sacerdota.
en su sacerdotisa, en su profeta o en su representante, pues, y le representara delante del clan, Como una delante señal. de la tribu. Exactamente, eso era una señal, era una manifestación, y a partir de ese momento ya la piedra dejaba de ser algo profano, dejaba de ser piedra y se convertía en algo divino. ¿Ve? Entonces, Cuando llovía estaban cazando los rayos, entonces. así, cuando los cultos más antiguos son hacia la piedra, hacia el árbol, pero eran cosas que tocaban los rayos, los desgajaban, les cambiaban la forma. Entonces nos encontramos con un mundo completamente divinizado que subyugaba, esclavizaba al hombre, sometía a la persona. Entonces la doctrina de un Dios creador quebranta ese mundo divinizado, y libera al hombre. Y de esto se trata, pues lo que nosotros tenemos que estudiar, lo que nosotros tenemos que investigar, en lo que nosotros tenemos que reflexionar. El mundo es mundo, no es divino, el hombre puede percibirlo ya como manejable, como gobernable, no como algo intangible o inviolable, no como algo sacro, no como algo divino, y esto nosotros hemos comprenderlo, incluso hemos comprenderlo también en la iglesia, donde no nos atrevemos a tocar cosas, lugares, espacios, personas muchas veces, porque todavía les atribuimos categorías de mediadores válidos entre Dios y los hombres. Mire, ni siquiera el pastor, ni siquiera el profeta, ni siquiera el apóstol, ni el maestro, ni el evangelista son mediadores entre Dios y los hombres. Nosotros somos simplemente dones del Espíritu Santo. Sigue siendo el Espíritu Santo el que está mediando entre Dios o entre nosotros y el Señor, su voluntad. Nosotros tenemos que comprender estas cosas ya. Tenemos que liberarnos completamente. Claro, eso no nos da pie a unas relaciones de irrespeto, No, relajadas, o de imprudencia, no, para nada. Estaríamos violando también un principio bíblico de Eso es autoridad. correcto. Entonces se trata de desacralizar el mundo, de secularizar el mundo, de que el mundo vuelva a ser algo profano, entiéndase profano no como algo negativo, sino como algo normal, como algo cotidiano, para entonces descubrir el propósito que Dios le ha atribuido al mundo, que Dios le ha atribuido a las cosas, domesticarlo, muy bien, domesticarlo, para que entonces el Creador pueda aparecer como lo que realmente es, y nosotros podamos poner todo en su lugar. Bueno, este es el intento del capítulo 1 del libro del Génesis. Por eso aparecen las cosas como creadas simplemente, porque aparecen en un marco de contraste donde se le rendía culto al sol, y aquí el sol aparece en categoría de algo creado, donde se le rendía culto a las estrellas. Usted puede ver los magos que venían de Oriente, una estrella les guió hasta El Salvador. Fíjese que la estrella aparece al servicio del Creador. Así. Y es bien interesante ese pasaje, estudiarlo, examinarlo, porque la estrella guía a los magos, porque hasta ahora ellos no habían tenido un encuentro con el Señor. Y ellos no le rindieron culto a la estrella, No. ellos fueron a postrarse a los pies del Señor. Eso es correcto, la estrella tuvo un papel de mediador. Como un ferrocarril. Exactamente, la estrella los guió, pero los guió hasta Jesús. Fíjense que antes de Cristo, y todo esto hay que estudiarlo, hay que revisarlo, antes de Cristo esta era la función. Ayer nos preguntaban que entonces cómo hacía Dios con el trato con esas personas que antes le rendían culto a la creación y todo este tipo de cosas. Bueno, mire aquí los magos del Oriente siendo guiados por una estrella, pero la estrella estaba al servicio de guiarle hasta donde estaba el Salvador. Es bien interesante que los magos asistidos por la estrella llegaron fue donde Herodes. Pero no reconocieron a Herodes como rey. Le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes debió haberse molestado. Si estás hablando con él, entonces, porque hemos visto su estrella y hemos venido para adorarle. Entonces, la estrella primero guió a los magos, fue hacia el rey Herodes, pero luego ella se detuvo en la casa. Y después de que los magos tuvieron un encuentro con el Señor, que le rindieron culto, que le dieron los presentes, en ese momento fueron asistidos por Dios en sueños. Fue cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Entonces, a partir de ahora,
ya iban a ser asistidos por Dios y no por la estrella. La estrella desaparece de la escena y a partir de ese momento Dios les indica que vuelvan a casa por otro camino. ¿A cuál casa? A la presencia de Dios, pero por otro camino. Ya no por el camino de los astros, ya no por el camino de la creación, ya no por el camino sacral, sino ahora por el camino del Creador. Entonces, esto es algo que nosotros debemos comprender, que nosotros debemos analizar, debemos revisar profundamente, porque la Biblia está al servicio de una desacralización de las cosas. Yo quiero comprometerle en este momento que ya se acerca la fecha que tradicionalmente celebramos como el nacimiento de Jesús, más allá de todo lo que eso implica. Yo quisiera comprometerle que usted en diciembre pueda hacernos un ciclo acerca del nacimiento de Jesús. Cuente con eso, Gracias, es un hecho. Gracias, lo vamos a hacer porque es bien interesante estudiar los evangelios, estudiar los relatos de la infancia, eso es apasionante. Muy lindo. Sí, definitivamente. Y yo voy a estar pidiendo a nuestros hermanos que sobre todo en esa época, coloquen a los niños a oír esa enseñanza. Amén, claro que sí. Bueno, este es el tema que hoy queríamos compartir acerca de un mundo desencantado, un mundo que hay que deshechizarlo y hay que empezar a cazar cuántos elementos sacrales se han introducido dentro de la fe cristiana que contaminan un culto vivo hacia Dios, un culto limpio hacia Dios. Nosotros vamos a revisar esto. Entonces, sin este acontecimiento, sin este aporte de la fe cristiana en un Dios como creador y en un mundo en categoría de criatura, en categoría de creado, sería imposible el avance de la civilización. Nosotros vamos a menos que hacer un paralelismo entre el madero en donde murió nuestro Señor, colocarle en el mismo nivel al sacrificio. Algo parecido, hermana, algo realmente parecido y que muchas veces se hace, pues. Sí, pues entonces el madero, cuando que la esencia es otra. La persona que se entrega por nosotros allí en el madero. Así es. Entonces, es este acontecimiento el que da nacimiento a la ciencia, el que produce el avance de la civilización. Entonces, gracias al hecho de que la Iglesia debe reconocer una distinción fundamental entre lo que es Dios como creador y la creación en condición de criatura y no en condición de divino. Esto es interesante porque el tema del panteísmo, al cual hemos hecho tanta referencia, le atribuye bondad a todas las cosas. Y es verdad que todas las cosas salieron bien de las manos de Dios, pero en ningún momento es verdad que las cosas sean Dios. Así es. Entonces hay que cuidarse de eso. Por otro lado, hay que cuidarse de que como el mundo es mundo, entonces el mundo es malo. Entonces ya eso sería el dualismo, ya eso sería el maniqueísmo, ya sería otro tipo de cosa de la cual hay que cuidarse. Y también le vamos a dedicar una clase al tema de cómo un mundo que fue bueno llega a convertirse, cuál es el origen del mal. Y si a nosotros como cristianos, como teólogos, se nos da derecho a hablar del origen del mal. Mire, hermana, no tenemos permiso ni derecho a hablar del origen del mal. Y hay gente que se mete a estudiar las profundidades de Satanás, se meten unas locuras, pero unas locuras, que cuando nosotros veamos el mal moral, el mal social, el mal personal, el mal como una categoría indefinible, y cuando nosotros veamos como el mal, vamos a ver cosas bien interesantes. Hablando del mal, yo tengo una pregunta desde hace varios días que la tengo rondando en mi cabecita. Me topé allí en el Génesis acerca de la prohibición que Dios le hizo a Adán de comer del... Normalmente el mito nos habla de que lo que causó la ruptura de esa relación con Dios, vamos a hacerlo de esa forma, fue un hecho sexual. Ajá, así es. Eso es lo que, el tabú. Ajá. Y no es así. No, por supuesto que no es así. Porque él dice crecer y multiplicados. Amén. Entonces, ¿cómo así? Allí no está el problema está por otro lado. Hay algo, son varios acercamientos exegéticos a la hora de estudiar la Biblia. Mire, sobre todo estos textos tan primitivos, tan arcaicos, que se remontan a tradiciones orales, y dentro de las tradiciones orales
está lo que los alemanes llaman el Sit-It-Leben, que es el contexto real donde se puede interpretar el texto. Entonces, la tradición oral exige que se retroceda hasta la tradición bajo una categoría folclórica. Eso se llama etiología. Entonces, la etiología se va a remontar al tema de la serpiente, que aparece en el capítulo 3. Cuando uno estudia el culto a la serpiente se le rendía culto en las civilizaciones antiguas, la civilización egipcia, Asiria, la cananea, le rinde culto a la serpiente. La serpiente es símbolo, por un lado, la serpiente es endiosada, por otro lado, la serpiente es símbolo de la fertilidad, de la reproducción. Ella ofrece eso. Y en el capítulo 3 del Génesis, donde el asunto es que la serpiente tienta a la mujer, porque en aquellas culturas la mujer, al ser considerada estéril, era considerada una maldición, la esterilidad, y el pueblo de Israel muestra esa verdad. Entonces la serpiente ofrecía romper esa maldición al hacer fértil a la mujer. Entonces allí hay una tentación, en el capítulo 3 del libro del Génesis, hay una tentación para el pueblo de Israel, donde aparece en calidad de mujer, donde el pueblo de Israel, pues, al acercarse a la serpiente, al acercarse a estos mitos del que se encuentra en la tierra de Canaán, y a rendirle culto a la serpiente, entonces corre el riesgo de desobedecer al Creador, de quebrantar la ley. Y por todos estos derroteros nosotros tenemos que entrar para poder comprender y poderle salir al paso a esa pregunta de la que habla usted, donde el sexo aparece como parte de la voluntad de Dios y no como la pregunta que usted formuló ahora. No tiene nada que ver con eso, pues, claro, sino que hay que revisar lo que tiene que ver con el culto a la serpiente. Me perdí un poquito en la idea, pero en su momento la vamos a ordenar. Es que es una idea bastante riesgosa de abordar así, de esta manera improvisada, permítame decirle, pastor, porque puede traer consecuencias en la interpretación, sobre todo cuando conocemos que hay personas que a cualquier cosa le consiguen un cachito para contender. Así es. Entonces vamos a reservarnos el tema. Amén, amén, claro que sí. ¿Leo los mensajes? Sí, cómo no. Ok. Dice, buenas bendiciones. Ayer una hermana recomendaba que oráramos para sacar el virus, que ungiéramos con aceite nuestros cuerpos y las casas. Pastor, con respecto a estos tiempos, ¿qué me dice? ¿Será verdad que en estos tiempos están dando otro evangelio dentro de la iglesia con gobierno de hombre y doctrina? Dios le bendiga. En muchos casos sí. Buenos días, historiador bíblico, excelente, clara y precisa enseñanza. Gracias al Señor Jesucristo por haberlo puesto como profesor y pastor. Saludos, hermana Mercedes. Un abrazo a mi hermana Isabel. Bendiciones, el hermano José Paz. Amén, bendiciones, amado. Estaría bueno el estudio día Navidad, porque yo no termino de entender por qué se celebra el nacimiento de Jesús en esa fecha. Bueno, esa es harina de otro costal. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, pastor. Wow, tremendo. El tiempo se nos viene encima. Sí, en Navidad vamos nosotros a abordar el tema, y independientemente de que el nacimiento de Jesús se hallaba en esa fecha o no, no es nuevo pues saber que no se da en esa fecha, pero el momento es tan universal. O sea, el momento, miren, el momento de fe es tan tremendo. A veces uno no habla con la suficiente contundencia, pero la fe muchas veces deja de lado la historia. Es decir, es tan fuerte la fe que pasa por encima del suceso, del hecho, y nosotros nos quedamos más con la interpretación que con el hecho mismo. Entonces, ciertamente Jesús no nace en diciembre, pero es tan fuerte el hecho tradicional que es en esa fecha donde tiene sentido el tema. El hecho cierto es que inclusive nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Sí. Quiere decir que el estudio acerca de la fecha de nacimiento de nuestro Señor se pasea también por el estudio del calendario gregoriano, porque si hacemos un estudio numérico acerca de eso,
cuando nosotros celebramos en diciembre, o decimos que es el mes de diciembre, en el devenir histórico, cronológico, ya diciembre no es diciembre. Así es. Porque nuestro calendario no es el calendario hebreo, es el calendario gregoriano, ni el calendario chino, ni nada que se le parezca. Nada que ver con el calendario lunar, no tenemos una orientación por allí nosotros nos guiamos más por el calendario solar, pero fíjense estas particularidades, ¿no? Que muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta, pero en la Biblia muchas veces, aunque nuestra fe tiene fundamentos históricos, no siempre se rige por la historia, no siempre se rige por la historia desde la historia. Dios entra en la historia, pero Dios no es historia. Es por encima de la historia. Dios es trascendente. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos presentan a un Jesús y en algunos momentos tienen un pliegue a la historia y en otros momentos no, en otros momentos su inclinación es teológica. De hecho, los 4 evangelios, más que temas históricos, son temas teológicos con apariencia histórica. Es que hay personas que se empeñan en presentar la Biblia como un compendio de relatos. Y hay un error en eso. Hay un error en eso, porque entonces un evangelio se contradeciría con otro si nosotros lo juzgamos desde el punto de vista histórico. Pero si lo juzgamos desde el punto de vista de la teología no hay ningún problema, porque cuando el autor del Evangelio de Mateo escribió, él no escribió acerca de lo que Jesús empezó a hacer o hizo al principio, sino que él escribe a una iglesia que está siendo atribulada, él escribe desde la fe y para la fe, y nada mejor que Jesucristo para alentar a gente que está padeciendo por él. Entonces es esa la verdad y el trasfondo desde el cual quieren escribir. Lo mismo el caso de Lucas, el caso de Marcos, el caso de Juan, donde hablamos de los evangelios sinópticos y el evangelio que no es sinóptico. Entonces si uno va estudiando eso, va estudiando las fechas en las que se va escribiendo y los motivos bajo los cuales se van escribiendo, y uno se da cuenta que la historia está al servicio de la teología y no la teología al servicio de la historia. Una cosa es el hecho y otra cosa es el hecho interpretado. Jesús muere, ese es el hecho, pero la interpretación del hecho es que muere por nuestros pecados. Ese es el hecho teologizado. Y es importante. Eso es lo importante, porque es lo que le da sentido a esa muerte. Es que hasta la historia en sí misma es riesgosa. Porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, en el año 2013 se produjo el fallecimiento del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Es un hecho histórico. Así es. Que marca. No. Pero el hecho en sí requiere del conocimiento anterior de por qué ese hecho histórico fue tan contundente, fue tan relevante. Entonces, la historia en sí misma es riesgosa. ¿Cómo no? Pero la teología no. No debería serlo. Porque la teología es absoluta. Exactamente. La historia es la que es relativa. Por proceder de Dios tiene carácter absoluto. Por proceder de Dios. El problema es cuando la tocamos nosotros los hombres. Ay, sí, es verdad que la Bueno, ponemos. ahí es donde nosotros tenemos muchos, pero que muchos problemas. Así. Bueno, no sé qué tiempo, ya el tiempo se ha venido. No, ya el tiempo nos dice que estamos a punto de finalizar el espacio. Pero tenemos un mensaje que dice, los judíos mesiánicos dicen que Jesús nace en las fiestas de los tabernáculos, precisamente en este mes de septiembre, que es el mes séptimo para los judíos. Pastor, bendiciones. Amén, qué buen comentario, por supuesto que sí. Estamos de acuerdo con eso. Miren, nosotros desde aquí nos preciamos de investigar, nos gusta la investigación de la Biblia, no ignoramos este tipo de cosas, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, en el transcurso llevado a cabo entre el nacimiento de Jesús y su muerte, se celebran las principales fiestas judías, se les dan cumplimiento, incluyendo su venida, ¿no? Porque el hecho teológico es tan absoluto, pero tan importante, que no ignoramos este hecho. El asunto es que nosotros estamos en un mundo occidentalizado. Mire cuánto nos cuesta a nosotros enseñar dentro de la misma iglesia, en el seno de la misma iglesia, que ya no tiene vigencia el aceite. Así Y todavía la gente insiste con el aceite. Así es. Entonces, estamos hablando pues de cuánto puede influir la cultura, las costumbres,
donde Jesús mismo dijo que la tradición invalida la palabra de Dios. Wow. La tradición. O sea, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, pero mire, la tradición logra invalidarla. Qué tremendo. Logra invalidarla. Hago un comentario acerca de, la vez pasada estábamos oyendo un CD donde predicaba una hermana. La hermana predicaba buenísimo. Yo estaba oyendo el CD con unas hermanas conservadoras. Entonces las hermanas se gozaron, dijeron, wow, pastor, qué palabra, qué hermoso, qué bueno, cómo Dios usa a esa hermana, cómo Dios usa a esa mujer. Y se gozaron mucho oyendo a la hermana predicar. Entonces, después yo le digo, bueno, ahora vamos a ver, ya no vamos a oír, sino vamos a ver a la hermana predicando. Cuando la vieron con zarcillo, con el pelo corto, la vieron con pantalones y la trataron de Jezabel y de hija del diablo. Fíjese algo, ¿no? Hace rato estaban diciendo que cómo Dios la usaba, que cómo Dios trataba con ellas a través de esa prédica. Pero ahora que la estaban viendo, la trataron de Jezabel. ¿Sabe qué chocó con ellos? La tradición. Sí. Porque la tradición dicta que Dios no puede usar a una mujer que se vista o se corte el cabello. Entonces, la tradición invalida la palabra de Dios. Pero 2 Corintios 4:18 dice, no viendo nosotros lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Esto es una gran verdad, porque cuando yo veo la falda es temporal. Cuando yo veo el pantalón es temporal. Correcto. Cuando yo veo el cabello, todo eso es temporal. Pero la Biblia me llama a mí a mirar lo que no se ve y me llama a mirar el mundo del espíritu. Y el mundo del espíritu no se ve. Yo siempre pongo este ejemplo, que hay palabras que nos introducen a nosotros al mundo de lo que no se ve y hay otras que nos introducen al mundo de lo que se ve. La palabra micrófono, teléfono, ventilador, casa, carro, todas son palabras que pertenecen al reino de lo visible. Pero la palabra amor, bondad, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, todas estas cosas pertenecen al mundo de lo que no se ve y por cierto están en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, donde dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces fíjense que si contra tales cosas no hay ley. Si nos metemos en el mundo del Espíritu, no hay lugar para esos prejuicios. Pero la tradición invalida la palabra de Dios, con los ejemplos que le acabo de presentar en este momento. Entonces las tradiciones son tan fuertes que cuando las tradiciones son antibíblicas invalidan la palabra de Dios. Claro. Entonces, por supuesto, sí vamos a tratar el tema en diciembre, porque en diciembre es una tradición adecuada para poder tratar el tema, es una fecha de recogimiento, qué sé yo, una fecha importante tradicionalmente hablando, y va a ser la fecha en la que vamos a poder nosotros rescatar una verdad, la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo caso, para mí, por ejemplo, lo importante no es el mes, sino el hecho que el Señor lo vino. Amén. Y a lo que vino. El hecho teológico. Así es. Bueno, pastor, ya arribamos a las 6 de la mañana con 56 minutos. Su despedida. Amén. Bien, será hasta el día de mañana, que el programa tan variado, tan diverso el día de hoy, pero bueno, obedece a el compartir de todos ustedes. Aquí pasó algo, gloria a Dios. Eso es efecto especial, porque el pastor se le acaba de caer su teléfono celular. Después del programa por la mañana de hoy, será si Dios quiere hasta el día de mañana, que tendremos un programa similar, preferiblemente mejor que el del día de hoy. Estuvimos acompañándoles en los controles del señor Alberto García, en la supervisión de programación Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección de la estación, quien ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes, todos nosotros acompañando al pastor Gente Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Dios me los bendiga a todos, chao.